mi iglesia. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acompáñame a hacer una oración, amén. Dios Padre, damos gracias en esta noche una vez más por su infinito amor y su infinita misericordia que hoy ha derramado sobre nuestras vidas y nos concede estar aquí. Hoy queremos reconocer, Padre, que verdaderamente sin ti nada somos, separados de ti, como dice tu palabra, y a veces lo cantamos, nada podemos hacer. Gracias porque tú permitiste todas las situaciones, las personas, tú todo tuviste el control a lo largo de toda la historia para que tus verdades, Señor, llegaran al día de hoy hasta nosotros, para que este libro que es tu palabra, la Biblia, pudiera permanecer. Tú sustentaste todo y has cumplido tu promesa hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque creemos que tú eres el que sustenta la iglesia, tu iglesia. Y en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a estar atentos a todo lo que vamos a estar enseñando, Señor, a poder recibir. A lo mejor estamos algo cansados, yo sé, este cuerpo se cansa, Señor, pero ayúdanos, te rogamos que nos concedas la fuerza para poder tener atención y poder aprender una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy es el tema número 22 de la serie de la historia de la iglesia. Entonces ya hablamos lo de la semana pasada, un poquito de la escolástica y todo eso, y lo que fue este personaje, Guillermo de Ockham, o William de Ockham, como si usted lo busca. ¿Por qué digo William y Guillermo? Antiguamente, bueno, anteriormente había la práctica de traducir los nombres, fíjese, antes sí se traducían, pero hoy ya no se usa eso, por varias razones. Entonces, si usted se llama Juan, aquí en México usted se va a llamar Juan en cualquier lugar del mundo. ¿Me explico? Antes sí había o el equivalente de los nombres. Entonces, en el caso de la época de los reformadores todavía pasaba. Por eso, incluso algunos que decimos sus nombres en español, sus nombres originales eran en otro idioma. En el caso de Guillermo de Ockham era William of Ockham, ¿okay? De William de Ockham. Pues William es en español es el equivalente es Guillermo. Entonces, si usted lee información no se vaya a confundir, ay, ¿quién es William de Ockham y quién son dos diferentes? No, es el mismo, solamente que pues antes sí se traducían los nombres, pero hoy actualmente ya no se usa, ¿ok? Ya no se traduce. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque cuando leamos historia de la iglesia puede pasar, ¿no? Porque vamos a nombrar varios personajes y aquí vamos a decir sus nombres y si le doy el nombre, hermano, pues sí, encontré dos nombres, pero a veces es el mismo, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar acerca de los intentos de la reforma y de algunos personajes que surgieron como precursores de la reforma antes de que ya estallara completamente. Recordemos que ya la iglesia estaba en un oscurantismo, la iglesia en este caso ya lo que conocemos como la iglesia católica. Ya habían algunos que ya empezaban a denunciar los males o las malas prácticas o las inconsistencias de las prácticas de la iglesia, que la Biblia decía una cosa y ellos hacían otra. Y eso, hermanos, es lo que más, por eso nosotros siempre con mucho temor y con mucha sabiduría, siempre los exhortamos y nos exhortamos a que nuestros hechos sean o concuerden con nuestras palabras. No hacer una cosa, no es decir una cosa y hacer otra cosa. Por eso lo que dice la Biblia, lo que nos enseña, tenemos que apegarnos a todo lo que nos diga la Biblia, no andar haciendo otras cosas, porque eso resta credibilidad a nuestro testimonio. Y bueno, manchamos el nombre de Dios como a lo largo de la historia pasó. Fíjense, al llegar al final de la Edad Media, entonces, esto se le conoce como la Baja Edad Media, pues vamos a pensar de esta manera, que empezó a haber esfuerzos por una reforma. La iglesia era para muchos en esa época, por todo lo que estaba pasando, era considerada mala en muchos aspectos y no había nadie que tratara de cambiar las cosas. Bueno, la verdad es que sí hubo gente que trató de cambiar las cosas y empezaron a surgir todos estos personajes. Pero bueno, vamos a hablar de la corrupción y las luchas. Los disturbios que se debieron a lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? A lo del gran cisma. Bueno, todos esos provocaron guerras
provocaron levantamientos entre campesinos y una preocupación de alguna manera generalizada por la corrupción que se miraba en la iglesia. Entonces, había una corrupción económica generalizada como la simonía, es decir, la compra y venta de cargos eclesiásticos, ¿no? Pues cuánto por estar ahí, pues hay más. Fíjense. Acuérdense que todo esto empezó a suceder porque cuando, a raíz de que, ya lo dijimos, no quiero regresar mucho, pero a raíz de que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio, empezó a apoyar a los cristianos, a las iglesias. Esto desembocó en una corrupción. Es por eso que no es muy saludable juntar o que la iglesia y el Estado estén unidas, que es una utopía, ¿no? O sea, es una fantasía, es el mejor escenario, ¿sí o no? Que nuestras leyes, que nuestros gobernantes fueran creyentes, ¿sí o no? Que prefirieran hacer efectiva la ley de Dios, los valores cristianos y no otras cosas, pero no sucede y no debemos esperar que algún día suceda, porque por eso sucedió esto, se corrompió la iglesia. Entonces, esto era algo generalizado. Entonces, lo que sucedía, el celibato clerical o de la iglesia fue ampliamente violado a gran escala. Se calcula, hermanos, que a fines del siglo XV, un tercio del clero del sur de Alemania tenía amantes. Es un dato muy oscuro, pero tenemos que decirlo, ¿ok? ¿Quién es el clero, hermano? ¿Quién es ese señor? Pues el clero son los miembros de los que servían en la iglesia, en altos cargos, ¿ok? Y en cualquier, pero los más renombrados. Entonces, esto pasa cuando se quiere, o cuando se quiere imponer una práctica humana, una doctrina de hombre, como ley o como enseñanza de parte de Dios. ¿Cuál es el diseño natural para los seres humanos? Unirse en matrimonio, ¿sí o no? Pero por forzar esto, como el caso del celibato, pues no todos tenían ese don. De que habrá quienes, ¿verdad?, sí pudieran, pero no todos, y no todos podían entrar ahí. Incluso nuestro Señor Jesús, bueno, en el orden de la iglesia y en el gobierno de la iglesia, el Señor establece a unos maestros, pastores, evangelistas, ¿sí o no? Porque Dios a todos nos dio diferentes capacidades. No todos en una misma bolsa, ¿no? Ahí en cuanto a los roles de la iglesia y a los funcionamientos de la iglesia, porque Dios nos conoce. Pero los humanos, nosotros hemos querido ser más inteligentes que Dios y hemos querido implementar cosas. En este caso aquí esto fue una de esas, el celibato. Pero todo eso solamente acarreó después controversias para los miembros de la iglesia o los que estaban en este caso en el servicio ya como miembros, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede en medio de todo este caos, de todo lo que estaba pasando, de todos estos disturbios, de todas estas controversias? Tuvieron 3 papas y así, todo esto empiezan a denunciarse todos estos males y aquí surgen varias figuras. Vamos a hablar entonces de John Wycliffe, ¿ok? O también conocido como Juan Wycliffe, pero John Wycliffe porque ese es su nombre. Debemos reconocer que hubo quienes reconocieron los problemas y trataron de introducir cambios. Eso sí es cierto, hermanos, porque a lo mejor alguien puede decir, no, la iglesia es corrupta y nadie quiere hacer un cambio. No, sí hubo, y por eso se dio la reforma protestante, por eso sucedió. Pero fíjense, dentro de todos estos que reconocieron los problemas está este hombre. Entre los más significativos de estos personajes en los bajos medievales, ¿no?, en la Edad Media Baja, estaba John Wycliffe y John Hus. Una de las voces más significativas a favor de la reforma provino del profesor de la Universidad de Oxford, John Wycliffe, maestro de Balliol, del Balliol College en Oxford. Logró cierta prominencia en Oxford. En el año de 1374, el rey Eduardo III le pidió que sirviera como una especie de diplomático en las negociaciones del papado, fíjense. En este papel, Wycliffe se centró enfrentó a lo que percibía como codicia de la iglesia. Este hombre empezó a ver muchas cosas ahí también, consistencias que la iglesia hacía.
Fíjense, como paréntesis, Oxford es una universidad, una de las universidades más reconocidas hoy a nivel mundial, junto con la de Cambridge y la de Harvard. Específicamente la de Harvard, hermanos, fue fundada por cristianos que salieron de Oxford porque empezó a haber tensiones entre el protestantismo cuando ya empezó todo esto, y el catolicismo. La Universidad de Harvard, hermanos, tenía el enfoque de crear ministros cristianos capacitados en sus inicios. Fíjese eso, hermano. Esa era el enfoque que tenía esta universidad. Qué tremendo, ¿no? Y luego dicen los progres, ¿no? Que la iglesia nunca ha hecho nada por la humanidad. Sí, es la institución que más se ha preocupado por el avance, ¿no?, del conocimiento. Pero bueno, ahí luego platicamos más esa historia. Vamos a hablar entonces del dominio de la iglesia. Miren, esto le llevó entonces a John Wycliffe, al ver todo esto, publicar una serie de libros que trataban la cuestión de lo que él llamaba dominio. Llegó a la conclusión de que la iglesia, incluido el Papa, fíjense, porque no lo descartó, tiene un dominio espiritual, pero no un dominio político, es lo que él decía. Esa es otra forma de decir que consideraba que el papado no tenía nada que hacer en el ámbito político. O sea que él decía que se debía dedicar a las cosas de la iglesia, no andar ahí en cosas políticas. Wycliffe enfatizó que el dominio de la iglesia incluye la pobreza, no la adquisición de riqueza, que la iglesia debería estar enfocada en solucionar o tratar de aportar soluciones a los males de la humanidad, no en hacerse rica, no en adquirir riquezas. Pero bueno, este hombre fue protegido por el duque de Lancaster. Por supuesto que una vez más se puede ver e imaginar que el papado no apreciaría más bien la crítica de Wycliffe, y así este hombre fue de hecho condenado en el año de 1377 por el papado. Pero el largo brazo del papado no pudo llevar a Wycliffe ante la justicia porque estaba protegido por este hombre que dijimos, el duque de Lancaster, y especialmente por el hijo de él. Pero Wycliffe tenía claro que había cosas que estaban mal y las empezó a denunciar. Con la protección del duque, Wycliffe siguió desarrollando su teología. Por ejemplo, él rechazó la autoridad del Papa. Él miró que eso empezó a la hora. ¿Cuántos saben que cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, que empezamos a estudiar, el Espíritu Santo nos empieza a predicar? Y empezamos a entender, ¿se acuerdan lo que decíamos el jueves? Cuando sucede este nuevo nacimiento, cuando nuestro espíritu, ¿verdad?, vuelve a tener esta relación con Dios, esta conexión con Dios, empezamos a entender las verdades, empezamos a entender y a ver las verdades espirituales que antes no podíamos, porque estábamos separados. Bueno, él rechazó la autoridad del Papa y subrayó que la Biblia debía ser la última autoridad, o sea, la máxima autoridad. Esto es bastante revolucionario para esa época, hermanos. Se pronunció en contra de doctrinas tradicionales como la transubstanciación, que es la doctrina que dice que cuando se está celebrando el sacrificio de la misa, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa de vino en la sangre. Literalmente ellos creen que se transforma. Bueno, él se pronunció en contra de esta doctrina. Se pronunció también en contra del celibato entre los sacerdotes, en contra de la simonía, en contra de la compra y venta de cargos eclesiásticos, e incluso planteó objeciones contra las indulgencias. Bueno, quizás su mayor contribución fue la defensa de la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, aunque hay cierta ambigüedad sobre el papel real aquí de Wycliffe. En términos generales, fue el principal impulsor de que la primera traducción de la Biblia fuera a la lengua inglesa. Fíjense, hay una Biblia que es la versión de Wycliffe, se llama. Si entendemos bien esas cosas, parece que él fue el traductor original del Nuevo Testamento. Su colega Nicolás de Hereford fue el traductor del Antiguo Testamento, y todo fue revisado por su contemporáneo más joven, John Purvey.
en el año de 1388. Tales actividades y convicciones han inspirado a algunos a reclamar a Wycliffe como le han dado estos títulos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero por las cosas que hizo y por las cosas que empezó a denunciar en aquella época, se le empezó a adjudicar el título de la estrella de la mañana de la Reforma. Nomás aguas ahí con eso, ¿no? ¿Pero por qué? Por todo lo que estaba haciendo, ¿no? Por todos los males que estaba denunciando. Pero bueno, finalmente Wycliffe fue expulsado de la Universidad de Oxford por las autoridades papales. Fíjense, porque en esa época esas universidades que les mencioné, algunas surgieron después, ¿no? Creo que la más antigua es Oxford. Era predominantemente, lo que se estudiaba ahí era teología, ¿ok? En Oxford, Cambridge y en Harvard. En el caso de Oxford era lo que se estudiaba, se daban materias para los que querían ejercer cargos en las iglesias. Es lo que se estudiaba en aquella época. Y ahorita pues ya hay otras cosas. Entonces, fue expulsado de Oxford por las autoridades papales, aunque fue expulsado de la universidad por sus críticas a la iglesia. El duque de Lancaster consiguió que Wycliffe se retirara a su iglesia parroquial de Lutterworth, donde finalmente murió ya de viejo hacia el año de 1384. Pero Wycliffe empezó a protestar empezó a lanzar objeciones contra los males de la iglesia que ya se miraban ahí. Todas esas inconsistencias, todas esas malas prácticas que había y las doctrinas, la autoridad del Papa, todo eso lo empezó a denunciar. ¿Y qué creen que pasó? Pues que ya no les cayó bien al clero y lo empezaron, y lo expulsaron de la Universidad de Oxford y ya. Entonces, debemos recordar que el movimiento de la Reforma no buscaba en sus inicios como tal crear otra denominación del cristianismo. Por eso se llama reformas. Querían reformar la iglesia, que continuara pero que cambiara lo que estaba mal. Pero el rechazo hacia estas protestas dio lo que ya vemos como el protestantismo, lo que conocemos como protestantismo. Bueno, vamos a hablar de los Lollardos. Ellos eran un grupo que él inspiró, John Wycliffe, fue llamado los Lollardos. El término Lollardo fue inicialmente un término despectivo dado a aquellos sin formación académica y que seguían las enseñanzas de Wycliffe. Lollard parece provenir del holandés medio y se refiere a alguien que murmura, la palabra Lollard. La idea parece ser que es una forma de definir o describir a alguien que es una persona inarticulada que murmura sin sentidos sobre la Biblia. Y esto se usaba de manera despectiva, es un término despectivo, por eso les decían así. Tal vez la creencia más distintiva de los Lollardos era que la última autoridad no era el Papa, sino la Biblia, es lo que ellos creían. Bueno, esto llevó a que los Lollardos a apoyar las traducciones de la Biblia a las lenguas, a los idiomas de los pueblos, ¿no? Uno logra tener la idea de que las convicciones lollardas, por un documento escrito del año de 1395 llamado Las 12 Conclusiones. Estas conclusiones tenían tanto críticas estructurales a la iglesia como diferencias teológicas. Siguiendo en gran medida a Wycliffe, los Lollardos rechazaban la adquisición de la riqueza temporal por parte de los líderes de la iglesia, así como la participación de la iglesia en asuntos políticos. Este grupo apoyaba y creía también estas enseñanzas que John Wycliffe tenía, estas posturas que tenía, y lo promovían. Acuérdense que la Biblia no estaba en todos los idiomas, nada más, en este caso estaba todavía en hebreo y en griego, ¿no? Y tenías que aprender ese idioma para poder leer la Biblia. En cuanto a la teología, los Lollardos de nuevo siguieron también a Wycliffe y rechazaban doctrinas católicas como la transubstanciación, la veneración de reliquias, las oraciones por los muertos, la confesión a un sacerdote, o sea, confesarse con el sacerdote, el celibato religioso y, por supuesto, la autoridad del Papa. Los Lollardos
siguiendo igualmente a lo que decía Wycliffe, no temían describir el oficio del Papa como el del anticristo. Para ellos era como el anticristo, el Papa. O sea, lo miraban así, lo que él hacía, como lo hacía, y todo lo que había alrededor de la figura del Papa, decían, no, él es un anticristo, no puede ser. O sea, no hay respaldo bíblico para que exista tal figura dentro de la iglesia. Porque un hombre, hermanos, por respetando, ¿verdad? La dedicación y todo, pero por más, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a estar limitados. Por eso, ¿quién es el pastor de la iglesia? Es Jesús, ¿sí o no? Creemos que Dios ha puesto hombres, en el caso de nosotros, pero el que es el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesús. El que murió por ella, el que dio su vida por ella, es Él. Entonces, y aquí ya con esta figura del Papa, pues digo, es una grosería a Dios prácticamente creer que puede existir una figura humana con tal autoridad, con tal poder. No es algo bíblico eso. Pero bueno, curiosamente ellos, los lollardos, se vieron obligados finalmente a pasar a la clandestinidad durante más de un siglo. Pero un interesante giro de acontecimientos, en un giro interesante, este movimiento clandestino de Inglaterra, ahí en el siglo XVI, resurgió y se encontró con el movimiento protestante. Y entonces fueron absorbidos los lollardos por el protestantismo. De ahí la noción de que Wycliffe se le llamara, como ya dije hace rato, ¿no? El título que le pusieron. Entonces, pues aquí ya se empezaba a ver, hermanos, todo esto. Como ya varias comunidades, ciertas figuras no estaban de acuerdo con las prácticas que había en la iglesia, con todo lo que sucedía, y empezaban ya a protestar. Por eso se llama la reforma protestante, porque protestaban contra todo, ya empezaban a denunciar los males que sucedían en la iglesia. Bueno, después viene otro hombre que conocemos como John Hus. Hubo entre los precursores, ¿verdad?, de la reforma en la Edad Media también el caso de John Hus. Resulta que Ricardo de Inglaterra se casó con Ana de Bohemia, y eso estableció un contacto entre las dos naciones. Como consecuencia, hubo un buen número de estudiantes de Bohemia, la actual República Checa, que venían a estudiar a Oxford. Durante su estancia en Oxford, el estudiante bohemio Jerónimo de Praga conoció las ideas de Wycliffe. Quedó fascinado por ellas, y cuando regresó a Bohemia en el año de 1402, llevó consigo algunos de los escritos de Wycliffe. Uno de sus amigos era un prominente pastor llamado John Hus, o Juan Hus en español, ¿no? También era profesor de la universidad. Hus se convirtió realmente en un crítico abierto del papado, habiéndose inspirado en los escritos de John Wycliffe. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Cuál fue el precio de su protestantismo o de sus protestas? Los líderes católicos, hermanos, se preocuparon cada vez más por este hombre, por John Hus. En el año de 1414 se le pidió a Hus que compareciera ante el Concilio de Constanza para defender sus puntos de vista, que eran bastante críticos contra el papado. O sea, claro, no les gustaba todo eso. Porque recuerden que como la iglesia tenía un poder hegemónico en ese momento, en esa época, cualquier intento de rebelión que atentara contra esa autoridad, que los hiciera ver mal o que hiciera ver mal, pues el pueblo iba a reaccionar, iba a responder. Entonces el Papa no es la máxima autoridad de esta Biblia, entonces ya no voy a ir, ya no voy a hacer lo que me digan, y bueno, pues se les estaba ahí, miraban un peligro para el negocio, ¿no? Pues bueno, se le llamó para que compareciera al Concilio de Constanza para defender lo que dijimos, sus puntos de vista, reflejando lo que también Wycliffe ya había dicho. Para asegurar su asistencia, a Hus se le concedió lo que se llama un salvoconducto, es decir, el emperador prometió proteger su vida tanto al ir como al salir del concilio para inspirarlo a presentarse.
porque pues a lo mejor no regresaba, ¿no? Tremendo. Así como la primera generación de los cristianos, ¿verdad? Que iban a la iglesia, pero pues no sabían si iban a regresar a sus casas. O se reunían, porque en ese tiempo no estaban los templos, ¿no? Se reunían como la iglesia en un lugar, pero y tal vez no regresaban, ¿no? A sus hogares, no todos. Entonces aquí llegamos y estamos pensando, no quiere se va a acabar, ¿no? Pero bueno, así lo hace entonces, así que lo hace Hus, se dirige al concilio de Constanza, donde comparece ante las autoridades. Lo encontraron culpable de herejía, qué curioso, ¿no? Y el emperador violó su promesa. Hus fue condenado como hereje y quemado en la hoguera. Como muestra del rechazo papal a Hus, los huesos de Wycliffe fueron entonces desenterrados y un poco más tarde quemados para simbolizar su rechazo y su crítica al papado. Fíjense, lo desenterraron a Wycliffe. ¿Hasta dónde llega, no? Pero bueno, ¿qué pasó? Los bohemios estaban indignados por la ejecución papal de John Hus. Pues claro, era una injusticia. Y hubo una revuelta en Bohemia que llevó una serie de guerras contra el papado. Bajo el hábil liderazgo del militar Jan Žižka, los ejércitos católicos fueron incapaces de someter a los husitas. Se les concedió una dispensa especial para rendir culto según los principios teológicos husitas, es decir, lo que postulaba John Hus, ¿no? A esto se le conoció como las guerras husitas. Fíjense todo lo que ya estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una de las novedades más extrañas en la Baja Edad Media es que a los bohemios se les permitió publicar el culto según los siguientes principios. Podrían realizar el culto en la lengua del pueblo. Antes eso no pasaba. No se hacían los servicios, el culto en el idioma del pueblo, no. Pero se les empezó a permitir eso. No en latín, sino en su lengua materna, porque se daban en latín, las misas se daban en latín. Se les permitió recibir la comunión en ambas clases, es decir, el pan y el vino. Eso no ocurría desde hace mucho en Europa. A los sacerdotes se les permitía casarse, fíjense. No estaban obligados a ofrecer ni aceptar indulgencias. Se les permitió omitir el purgatorio en sus enseñanzas. Fue una excepción bastante notable en Bohemia, pero fue duramente luchada y ganada a raíz de las guerras husitas. Solamente haciendo la guerra, fíjense qué tremendos. Nosotros, la iglesia, lo digo de esta manera, debiendo ser los representantes de Cristo, aquí estamos haciendo las guerras, ¿no? Pues no, súper contradictorio, pero bueno, Dios por algo permitió todo esto. A pesar, hermanos, de la existencia continuada de movimientos clandestinos como el movimiento Lollardo en Inglaterra y el éxito de Bohemia de los husitas, el papado siguió recuperando poco a poco su poder. A pesar de todo eso, no cesó pues el impulso, ni la creencia, ni el dominio, de alguna manera, de la iglesia a nivel mundial, por decirlo de esta manera. Y poco a poco, aunque todo esto pasaba, de alguna manera buscaban recuperarse. Incluso fue celoso por su poder después de que la amenaza del conciliarismo fuera derrotada, aparentemente. Porque ya habían pasado estas cosas, ya se daban estos enfrentamientos. Entonces, tarde que temprano algo iba a estallar. Parece entonces que los tiempos esperaban un nuevo tipo de reformador, cuya influencia trascendiera las fronteras nacionales. Ya se había levantado John Wycliffe y protestó y lo silenciaron, los expulsaron de Oxford. Después vino John Hus y también empezó a decir en acuerdo, o sea, estando de acuerdo con lo que ya decía Wycliffe de las inconsistencias de la iglesia, y lo quemaron en la hoguera. Pero ya empezaban a reclamarle a la iglesia, ya empezaban a protestarle a la iglesia por todo lo que pasaba. Y bueno, estas comunidades, hermanos, fueron creciendo. O sea, aunque las figuras principales de alguna manera habían desaparecido, todo esto fue quedando ahí.
hasta el tiempo que empezaron a aparecer otros hombres, otras figuras. Estos dos se les conoce, a muchos los incluyen como los reformadores, pero es más adecuado decir que fueron precursores porque con ellos no se suscitó como tal el movimiento, no estalló como tal el movimiento de la reforma, no inició. Lo que sucedió fue en que el terreno todavía se empezó a preparar más para lo que vendría más adelante. ¿Por qué? Bueno, porque lo voy a decir, lo voy a expresar de esta manera, porque la iglesia se enfocó en hacer las cosas que no eran su prioridad. Se empezó a enfocar en conseguir cosas que no eran su prioridad. Y bueno, los miembros, los cargos altos de las iglesias empezaron a hacer cosas y todo esto se empezó, tarde que temprano, se empezó a sacar a la luz. Nosotros, hermanos, como la iglesia del Señor, somos representantes de Él aquí. No podemos, verdaderamente, no podemos pensar que porque servimos a Dios o nos esforzamos por servir a Dios, ya tenemos permiso de parte de Dios para hacer lo que queramos, ¿no? Muchos han creído que sí se puede, pero no. No, al contrario, al pertenecer, al ser miembros de la iglesia tenemos más responsabilidad de reflejar la imagen de Dios, de reflejar su santidad. Porque esa es la misión de la iglesia, esa es la gran comisión. No estar adquiriendo riquezas, no estar buscando la comodidad, el poder de la política, no. Por eso no funciona, hermanos, porque todo el poder, si ya de por sí traemos, ¿verdad?, toda una serie de cosas en nuestra naturaleza pecaminosa, el poder, las posiciones nos corrompen. Por eso el principio del servicio en la iglesia es, ¿se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesús? El que quiera ser el más importante, ¿qué fue lo que dijo? Debe ser el servidor de todos. Es decir, que en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. No por estar aquí ya no me puede tocar. No, hermano, pues somos iguales, ¿sí o no? Seguimos siendo seres humanos. Si el Rey del universo, el creador, el sustentador de todo, le lavó los pies a hombres mortales, pecadores, ¿quiénes somos nosotros para creernos intocables? Por eso, hermanos, cuando en un lugar, en una iglesia, en una comunidad que se aprecia de ser cristiana, se empiece a ensalzar una figura humana, se empiece a decir que tal persona, tal figura es la última revelación es el último apóstol, es el último querubín, hay un problema ahí. Porque ¿dónde queda Cristo? Su obra y su vida. Entonces, bueno, para terminar entonces, todos estos empezaron a ser detonantes para que estallara lo que conocemos como el movimiento de la Reforma Protestante. A nosotros, hermanos, eso sí debemos saberlo, comúnmente a nivel popular o en palabras muy comunes, nos preguntan, ¿y tú qué religión eres? No, pues soy cristiano, ¿no? Y todos identifican que los cristianos no son los católicos, ¿no? Pero en un lenguaje un poquito más técnico, nosotros todavía se nos denomina como protestantes. Ellos, ¿verdad? La Iglesia Católica nos denominan como los hermanos separados, dicen. Sí, los separados, los protestantes. Bueno, porque derivado de la Reforma, pues hubo una separación, sí, pero nosotros, todos en general, somos cristianos porque seguimos a Cristo. La diferencia pues es que el protestantismo protestó contra los males de aquella época y actualmente debemos seguir protestando contra el pecado, pero por eso nos llaman protestantes. Pero bueno, vamos a entrar, si Dios permite, entonces a hablar de todos estos hombres que empezaron a denunciar igual lo que ellos decían. Aquí, hermanos, vamos a tener mucho cuidado porque aunque ellos hicieron sus aportaciones, aunque ellos sí hicieron la labor de denunciar los males, aunado a eso también se trajeron sus ideas, ¿ok?
también tenían sus conjeturas, también tenían sus conclusiones. Entonces, vamos a tratar de aclarar también cuáles son esas cosas, pero ¿y qué es lo que la Biblia nos enseña? Porque así como trajo cosas buenas la Reforma, también hubo cosas que se colaron ahí. Pero damos gracias a Dios porque en medio de todo eso, la verdad de Dios prevalece y permanece hasta el día de hoy. Creemos que la Biblia no tiene error, no tiene fallas, y es lo que también los reformadores creyeron. En cada generación, en cada época, cada generación de cristianos se enfrentó a diferentes males. En los primeros años era la fidelidad, no era el imperio romano al ser perseguido. Después, cuando la iglesia creció y el imperio empezó a apoyar a la iglesia y la iglesia se corrompió, pues empezaron a denunciar los males y bueno, cada generación ha enfrentado sus cosas. Ahora a nosotros nos toca aprender de la historia. Hay un dicho que se dice muy popular, que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Por eso nosotros tenemos que conocer la historia, ¿sí o no? De todo esto para no repetirlo, ¿no? Y para entender cómo es que llegamos a la iglesia actual, a la iglesia moderna con todo lo que hoy creemos, con todo lo que hoy tenemos. Cómo fue esta separación, ¿no? Y todo esto, estas diferencias. Pero si Dios permite, la próxima semana aquí lo vamos a estar aprendiendo. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Estos fueron las dos figuras que se levantaron como precursores, John Wycliffe y John Hus. John Hus decía lo siguiente, con esto termino: ama la verdad, vive la verdad y defiende la verdad. Él lo hizo al ir a presentarse ante el concilio sin saber que terminaría siendo quemado en la hoguera. Entonces, pues bueno, hubo otras figuras más que también terminaron de esta manera, pero que no se nos olvide que nuestro compromiso, hermanos, sigue siendo el mismo. Tal vez ahora no nos van a quemar en la hoguera, pero demos gracias a Dios, hermanos, porque podemos reunirnos, porque tenemos estos tiempos, esta libertad de culto, que sí se vienen cosas un poquito fuertes para la iglesia con el nuevo gobierno. No sé si vieron la noticia, ¿no? Que bueno, pues ahí luego les platico, pero se va a empezar a poner un poquito fuerte. Ay, hermano, entonces, ¿qué nos...? Pues sí, hermanos, para que estemos velando, para que estemos firmes, valientes, Yo les decía a los jóvenes ahorita, no se avergüencen de ser cristianos, sean valientes. No importa que sus amigos se burlen, no importa que en el trabajo nos bajen el sueldo por ser cristianos. Imagínense, hermano, que pasara eso. Es cristiano, pues mira, 70% menos. Gloria a Dios, yo seguiré el Cristo hasta el final. Como los jóvenes de Daniel, ¿se acuerdan? Aunque nos lancen al horno de fuego, hermanos. ¿Estamos dispuestos, sí, a seguir hasta el final? Como dice el canto, ¿verdad? Pues Él es fiel. Él es el mismo siempre. Entonces, lo que se venga, confiemos. Por eso leí esa promesa, hermanos, al principio. Todos los días recordemos que Él va a sustentar su iglesia y va a prevalecer hasta el final. Amén. Bueno, vamos a orar para estar terminando. Y si Dios permite, el día de mañana aquí nos vemos para recibir la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Y que el día de mañana, hermanos, es mi oración, que no sea un domingo más. Pues otra vez el sermón. No, que cada vez que nos reunamos aquí lo hagamos como debe ser. Es una ocasión especial. Venimos a adorar al Rey de Reyes. Venimos a recibir su palabra. Él se toma el tiempo de hablarnos, de traer el alimento para su iglesia, para su familia, para su casa. ¿Cómo negarle nuestra atención, nuestro oído y nuestro corazón, verdad? Así que mañana vengamos con toda la actitud, si Dios permite, ¿verdad?, de recibir, de ser instruidos. Y sí, vamos a ser confrontados también, claro que sí, porque lo necesitamos. Pero así es nuestro Padre, que nos ama y nos da las palabras necesarias para nuestra vida. Amén. Y vamos a orar para terminar, y si Dios permite, aquí estamos el día de mañana. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya porque nos permitió este tiempo de estudio de su palabra y también de aprender de su palabra. Sinceramente, reconocemos que hay cosas que a veces no entendemos, Señor, pero así como estos hombres que se levantaron a denunciar, empezaban a protestar, enséñanos a vivir una vida protestante en el sentido correcto de la palabra, en el que vivamos tus verdades, Señor,
independientemente de lo que otros puedan decir, Señor, no buscando el aplauso de la gente ni la aprobación de una comunidad, sino buscando el agradarte y el honrarte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú permitiste todos estos eventos con un propósito. Ayúdanos a que cada lección que estamos aquí, cada clase que estamos aquí, podamos llevarnos también una palabra que nos edifique y que nos recuerde nuestro compromiso delante de ti. Señor, que ser la iglesia no se trata de solamente presumir de un legado de reglas o de estudios o de conocimientos, sino de vivir tus verdades, Señor. Ayúdanos cada día a vivir nuestro cristianismo con pasión para ti, verdaderamente comprometidos contigo, con tu verdad, siendo fieles a ti hasta el final, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hermanos, a todos los que vamos a manejar de regreso. Padre, guárdanos, cuida te pedimos que guardes de nuestra salud, de nuestros vehículos, de cualquier accidente, de cualquier falla, Señor, en los vehículos, de cualquier situación que se pueda presentar, Señor. Concédenos de tu sabiduría para cualquier cosa que se suscite en el camino de regreso, podamos actuar, Señor, sabiamente, íntegramente y dignamente delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.